hemos hablado en el seminario Open School mucho sobre paz, hemos estado hablando sobre guerra, pacifismo, educación para la paz, género, entre otras cosas. Pero en esta ocasión quisiera que podamos hablar de cultura de paz, y este seminario tiene por fin que puedas comprender cómo hacer para en tu lugar de trabajo, la comunidad donde estás realizando tus labores, y también, por supuesto, en tu vida cotidiana para cultivar una cultura de paz. Obviamente, cuando nos planteamos un seminario sobre cultura de paz, lo hacemos porque, igual que cualquiera de los que están presentes aquí, estamos ante una circunstancia que conocemos y que sabemos y que tiene que ver con digamos, circunstancias de violencia, y una violencia que es dinámica además, ¿no? Porque creo que la violencia ha ido cambiando con el tiempo. Hoy podemos decir que las violencias son muy diferentes a lo que podemos suponer que, digamos, de cómo funcionan, ¿no? Históricamente, cuando hablamos de paz, solemos pensar que la paz es la ausencia de guerra, ¿no? Es decir, es un estado en el cual no hay ninguna guerra, o incluso la ausencia de conflicto. O puede que también pensemos que la paz es la ausencia de violencia, ¿no? O sea, cuando no hay violencia, hay paz. Pero realmente la paz es mucho más que esto. La paz es mucho más que la ausencia de violencia, de guerra, de conflicto. La paz es una presencia. Y es una presencia de equidad, de justicia y sobre todo de condiciones de vida que permitan la satisfacción de las necesidades básicas humanas de manera plena. Es decir, que cuando hablamos de que hay paz en un contexto social, o en una comunidad, o en una escuela, o en una institución, lo que estamos diciendo es que las personas que viven ahí pueden ser seres humanos completos sin que ninguna condición obstaculice ese proceso. Esto es lo que llamamos paz. Entonces, como ves, esto implica una serie de circunstancias políticas, económicas, culturales, también, por supuesto, personales, que hacen a la paz, por un lado, ¿no? O sea, la paz es el resultado de un conjunto de circunstancias. O sea, uno no puede estar en paz solo por quererlo, ¿no? Uno está en paz porque, porque quiere, por supuesto, pero también porque está en un contexto que facilita estas condiciones de satisfacción de las necesidades humanas, ¿no? Entonces, digamos que si no hay paz, es imposible que haya un estado de florecimiento humano verdadero, ¿no? La paz es una precondición para esto, ¿no? Y bueno, muchas religiones, muchas teorías científicas, muchas ONGs y muchos seres humanos a lo largo de la historia han hablado sobre la paz y sobre su importancia, ¿no? Desde múltiples frentes, ¿no? Incluso desde el arte. Pero dentro de lo que hacemos en el instituto, que son los estudios para la paz, nos interesa la comprensión científica de la paz, y en este punto en concreto, la comprensión científica de la cultura de paz. O sea, queremos saber qué es la cultura de paz, queremos entender qué características tiene, y sobre todo queremos comprender cómo podemos estimular la cultura de paz en las sociedades en las que vivimos, ¿no? Entonces, lo primero que ocurre al empezar a trabajar con cultura de paz, y me gustaría que tú pienses un poco en el contexto en el que estás viendo, o sea, si estás viendo ahora por redes sociales, o bien si estás viendo el seminario en diferido, que pienses en el contexto de vida en el que estás. Y te invito a pensar si el contexto de vida en el que estás ha cambiado en cuanto a el tipo de violencia que se presenta cerca tuyo con respecto a los 10 años anteriores. O sea, elige un punto en 10 años antes de este punto, del 2022, y te invito como a pensar si las manifestaciones de violencia que tú ves en tu entorno han ido cambiando. Piensa, por ejemplo, si a nivel local la violencia es la misma. Las noticias que escuchaba sobre la violencia hace 10 años
los problemas que se presentaban como violencia hace 10 años son iguales a los que se presentan ahora. A nivel global, por ejemplo, son iguales. Seguramente, si haces este análisis, verás que no. Que la violencia que hoy vives y estás presenciando es muy diferente. Y ha mutado. Hay una nueva era, digámoslo así, en cuanto al conflicto y la violencia, perdón. Y uno de los primeros elementos que observamos es que los conflictos ya no se presentan tanto, ¿no?, entre estados o naciones, sino que en general la mayoría de los conflictos, aunque algunos conflictos son muy sonados, como el conflicto Rusia-Ucrania o Rusia-OTAN, etc., pero en general esto no cambia que la mayoría de los conflictos que se presentan en la arena internacional son conflictos arraigados dentro de zonas específicas de los países o localidades. O sea, nos encontramos con zonas de conflicto, más que con guerras entre países. Incluso nos encontramos con guerras, pero guerras dentro de ciertos países. Esos conflictos están arraigados, son conflictos de larga data. Y esto es un gran problema que vemos, ¿no? Que los conflictos, muchos de estos conflictos dentro de las naciones no se han resuelto, ¿no? Están arraigados. Un segundo elemento que caracteriza a los conflictos y a la violencia, sobre todo actualmente, es que está organizada, digamos, hay una presencia de violencia organizada, urbana y doméstica, que es culpable de la mayoría de las muertes de seres humanos año a año. ¿Sí? O sea, la mayoría de los seres humanos ya no mueren ya no mueren, perdón, en guerras, sino que mueren a través de la violencia organizada o la violencia urbana, es decir, a través de la violencia que es propia del narcotráfico, del terrorismo, de la violencia que ocurre en la calle y también dentro de los hogares. O sea, la gente está muriendo dentro de los propios hogares. Por ejemplo, un ejemplo de eso son los feminicidios y demás, ¿no? Entonces, este es otro elemento que tenemos que intentar comprender antes de empezar a pensar en cualquier tipo de violencia. Bueno, mira, la violencia ya no es como antes, sí, ahora tiene este rostro, ¿no? Es una violencia un poco más difícil de comprender por su polisemia. En tercer lugar, el extremismo violento. Estamos ante la presencia de un fenómeno que no es nuevo, pero que se presenta de manera más o menos, digamos, diaspórica a lo largo del mundo y que tiene que ver con el extremismo, ¿no? La violencia de Estado, las violencias de Estado, la violencia que ejerce el Estado sobre las mismas personas en diferentes países del mundo, el chantaje, la falta de condiciones dignas de vida, la corrupción, etcétera, diferentes tipos de violencia. La violencia que se ejerce en nuevas tecnologías de la información a través de la persecución, a través de la extorsión y a través de, por ejemplo, la violencia sexual a través de las nuevas tecnologías. Y también, obviamente, la amenaza nuclear, como una nueva y lamentable condición humana que nos invita a repensar las violencias hoy. Este es el panorama en general que tenemos que tratar de entender antes de hablar de cultura de paz, porque de lo contrario, puede que no entendamos la dimensión del problema. Y es un problema real, es un problema contundente, y es un problema que todos y todas podemos ver en la calle, ¿no? También dentro de los muros de nuestras casas e instituciones de las que participamos, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta imagen un poco hollywoodense de la violencia, como el asesino serial, ¿no? O como la guerra, o incluso una pandilla, es importante que refresquemos nuestra capacidad de comprensión de la violencia porque esta visión, digamos, estereotípica de la violencia no nos ayuda a detectar y a visibilizar los tipos de violencia real que están presentes en la sociedad, ¿no? Entonces, ante esta violencia, hay muchos desarrollos a lo largo de la historia que muchas personas han hecho. Como decía recién, tenemos filosóficamente desarrollos, por ejemplo, como los de Gandhi, por ejemplo, Tolstoy, Thoreau, etcétera, ¿no? Hay muchos y muchas intelectuales que han pensado la violencia desde un lugar más, digamos, filosófico. También tenemos manifestaciones de activismo contra la violencia, ¿no? En el antiarmamentismo, por ejemplo, el pacifismo ecologista, en el feminismo,
etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas manifestaciones de lucha, de acción social organizada, más o menos organizada de los seres humanos, para cambiar la violencia también a lo largo de la historia, ¿no? Y tenemos el desarrollo filosófico también, desarrollos filosóficos y el activismo. También tenemos, por supuesto, una contrapartida a la violencia en el trabajo espiritual, por supuesto. Muchas religiones o desarrollos espirituales han tocado el tema de la violencia y la paz. Es decir, hay una respuesta humana a la violencia, en contra de la violencia, a favor de la paz, que podemos sondear a lo largo de la historia, ¿no? Lo que ha ido cambiando es, digámoslo así, la estructura de esta respuesta. Hoy nos encontramos con que cada vez la respuesta a la violencia tiene un carácter científico y tiene un carácter organizado y tiene un carácter, digamos, metodológico. Es decir, los seres humanos hemos entendido y aprendido que mientras más entendamos y más claramente entendamos la violencia y la paz, y más fácil va a ser desarrollar metodologías para su cambio que podamos medir y que puedan realmente funcionar. Y que mientras más estrategias y técnicas tengamos para medir y organizar estos contenidos que tienen que ver con la paz y la violencia, más fácil va a ser que en nuestras sociedades podamos construir estos espacios de paz. Entonces, esto lo vamos a ver a lo largo de la historia y en nuestra época actual, que cada vez más comenzamos a estructurar un conocimiento veraz, comprobable y por supuesto discutible, o sea, científico, sobre la paz. Y de esto vamos a hablar hoy, vamos a hablar de ciencias y estudios sobre la cultura de paz. ¿Cuál es la respuesta entonces que podemos dar desde abordajes más metodológicos o científicos sobre este tema? Ya hay mucho trabajado, pero algo de lo que quiero hablar ahora tiene que ver con, obviamente, la violencia y cómo funciona la violencia, cómo es la violencia, ¿no? Uno puede pensar que la violencia es una entidad simple, ¿no? Pero en realidad cuando nos metemos a tratar de comprender cómo funciona en el día a día la violencia, no me refiero como a históricamente, sino en nuestro ahora, ¿no? Vemos que la violencia es compleja, ¿no? Lo primero que vemos de la violencia, digamos, es su cara más directa, el hecho de su manifestación concreta, ¿no? Por ejemplo, en un golpe, en un insulto, en un chantaje, en una extorsión, en un secuestro, vemos eh, la violencia que desde los estudios para la paz llamamos directa, ¿no? Es una violencia que puede ser observada directamente, ¿no? Y esto es lo que la gente en general llama violencia. Pero, en realidad, cuando ahondamos un poco más en la naturaleza de la violencia, lo que encontramos es que esta violencia directa es, como dice Johan Galtung, uno de los estudiosos más importantes de la violencia y la paz, considerado también el precursor de los estudios para la paz, matemático y sociólogo también. Como Galtung afirma, entonces, la violencia tiene un aspecto cultural, es decir, hay algo que sostiene, y por eso se representa como un triángulo, la violencia directa. O sea, el chantaje, los golpes, el abandono, la violencia de género, etcétera, se sostiene en las sociedades y no deja de estar, ¿no? Porque hay dos andamiajes que permiten que la violencia directa perdure. ¿Cuáles son? Uno es la cultura, ¿no? O la violencia cultural, y otro es la violencia estructural. ¿Qué es la violencia cultural? En pocas palabras, porque este seminario no trata de violencia, sino de cultura de paz. La violencia cultural es básicamente todos las ideas, las prácticas, los estereotipos, las formas de ver la vida que dentro de una sociedad de alguna manera contribuyen a esa violencia. Por ejemplo, una sociedad machista es una sociedad mucho más funcional a la violencia de género. Mientras más machismo hay en una sociedad, más violencia de género encontramos, desde luego. ¿Por qué? Porque el machismo, que es violencia cultural, se encarga de reforzar, reinyectar fuerza y empoderar constantemente la violencia de género, ¿no? Entonces, por otro lado, desde este punto creo que ya podemos entender que la violencia directa se sirve, digámoslo así, de la violencia cultural, y vemos que el problema está más bien ahí, en esa base. Otro tipo de violencia es la violencia estructural,
que es cómo está organizada en una sociedad la estructura de poder. Hay ciertas instituciones, leyes y formas de vida que están institucionalizadas y que ayudan, ¿no?, a que la violencia directa esté presente. Por ejemplo, un país donde la legalidad es inexistente, donde las instituciones que se encargan de repartir el poder o de administrarlo son corruptas, obviamente es un lugar donde hay mucha violencia estructural y esto promueve la violencia directa, ¿vale? Entonces, podemos ver aquí cómo la violencia, ¿no?, tiene esta composición tripartita, y cuando hablamos de, digamos, cultura de paz, es importante entender esto porque la cultura de paz va a trabajar sobre este elemento, una vez más, la cultura de la violencia. O sea, cuando trabajamos en cultura de paz, no vamos a trabajar sobre actos de violencia. Vamos a trabajar sobre todo sobre las ideas, estereotipos, prejuicios y formas de vida que hay dentro de una sociedad y que deben cambiar porque son el principal, digamos, la principal causa de la violencia directa, ¿no? Entonces diríamos, en otras palabras, dime cuánta cultura de la violencia hay en tu lugar de vida o en tu país y te diré cuánta violencia directa resulta de ello, ¿no? Dime, dime qué tipo de visión sobre la vida hay en tu país, qué estereotipos, prejuicios, maneras de distribuir el poder hay en tu país o en tu zona de vida, y te diré cuánta violencia directa resulta de ello, ¿no? Esto es importante comprenderlo, ¿no? Esta violencia cultural no es visible a simple vista, es invisible, no la vemos, tenemos que hacer un análisis para ello, ¿no? Pero es fundamental aquí, entonces, entender que cuando muchas personas a lo largo de la historia han intentado cambiar las dinámicas de violencia, lo que han dicho es, tenemos que cambiar la cultura de la gente, tenemos que cambiar la manera en la que la gente piensa. Si no cambiamos cómo la gente piensa o ve el mundo, es muy difícil que luego disminuyamos, digamos, la cantidad de asesinatos, extorsiones, crímenes de género, etcétera, que hay en la sociedad. Tenemos que cambiar la manera en la que pensamos y vivimos el mundo, o sea, la cultura, la cultura. Y acá es muy importante entonces entender esto a la luz de lo que ha pasado, y yo intento cada vez más en los seminarios hablar de Gandhi, de Luther King, de Vandana Shiva, de gente que ha estado trabajando muy intensamente en la paz, porque me parece que es importante personificar las acciones de paz. Y una de las cosas que vemos en la vida, por ejemplo, de Gandhi, es que Gandhi le dedica mucho tiempo a intentar cambiar la manera en la que piensa la gente en India y también la gente en Inglaterra. Cuento un poquito de esto. Como sabéis muchos de vosotros y vosotras, Gandhi es uno de los representantes más importantes a nivel histórico de la no violencia, ¿no? Y Gandhi es conocido por un trabajo político-espiritual que realiza, ¿no?, que podemos llamar Satyagraha, que es una lucha en la cual hay un muy fuerte compromiso de vida para luchar contra digamos, la colonia inglesa en la India y hacerlo además, no a través de las armas, como uno clásicamente pensaría, ¿no? Vamos a tomar las armas y vamos a expulsar a los ingleses de la India, sino a través de una particular forma de lucha que es la no violencia, ¿no? La no violencia. Es decir, luchar sin violencia. Es extraño, ¿no? Porque si no estamos familiarizados con esta idea, puede que nos parezca, perdonen, muy extraño la idea de luchar sin violencia. Pero en realidad, la no violencia es una forma de fuerte lucha sin recurrir a la violencia. Es decir, luchamos, pero eh, sin medios violentos, ¿no? Entonces, Gandhi se dedica, por ejemplo, a hacer caminatas por la paz, se dedica a hacer presión a través de diferentes contactos que tiene a nivel internacional y a través de estos contactos hacer presión a Inglaterra para continuar esa lucha. Se dedica a orar y a inspirar a la población de la India en una vida más
digamos, autónoma a coser su propia ropa, a cultivar sus propios alimentos, es decir, a disminuir la dependencia con Inglaterra. En síntesis, Gandhi advierte que es muy importante cambiar la mentalidad y la forma de ver la vida que tienen los indios y también los ingleses, ¿no? Esto es clave, ¿no? En Gandhi, obviamente en Luther King y en muchos otros íconos del trabajo por la paz y la no violencia, ¿no? Entonces, en realidad cuando llegamos a pensar en cultura de paz, llegamos ya desde esa reflexión. Ah, vale, es que trabajar en la cultura de paz, aquí en España, en México, en Chile, cualquier lugar. Nosotros tenemos una diplomatura en construcción de paz, que es una diplomatura que está constantemente digamos, en aparición. La diplomatura va de edición a edición y hemos tenido y tenemos muchos alumnos de muchísimos lugares del mundo, ¿no? De muchísimos países dentro de esta diplomatura, en la cual yo tengo la suerte de participar en el instituto. Por ejemplo, tenemos alumnos de Chile, que ahora están viviendo un proceso muy particular, también de Colombia, que también están viviendo un proceso muy particular, alumnos de México, de España, que viven dinámicas distintas, ¿no? En sus propios países. Sin embargo, algo en lo que coinciden todos es que la cultura de cada país determina en gran medida el tipo de violencia que se vive en esos países, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Independientemente del país en el que vivas, la cultura es muy importante, ¿no? Y cuando hablamos de cultura de paz, nos estamos refiriendo a un tipo especial de mirar la vida. Reitero, es un tipo especial de mirar la vida. Es decir, que es obviamente la cultura de paz una entelequia, no es algo que veamos caminando por allí por la calle. La cultura de paz es un ideal que tenemos y también es un objetivo que perseguimos. O sea, que la manera de mirar el mundo en cada uno de los países donde vivimos se vuelva más pacífica, se vuelva más pro paz, se respeten cada vez más los derechos humanos y se satisfagan mejor y de manera más equitativa las necesidades de las personas ahí. O sea, es un ideal. Pero esto que llamamos cultura de paz, este ideal, ojo, no te creas que este ideal es algo inútil, porque realmente los ideales son las cosas más útiles si lo que pretendemos es vivir de una manera más justa, ¿no es cierto? En realidad, cultura de paz es una propuesta y un ideal que nos sirve para pensar cómo podemos empezar a cambiar la cultura en la que vivimos, ¿no? Digamos que una cultura de paz entonces son los atributos dentro de una sociedad, es decir, que son cosas que una sociedad tiene que permiten que dentro de esa sociedad se pueda vivir con la capacidad de satisfacer las necesidades básicas. Dicho de esta manera, entonces, la cultura de paz se da en una sociedad cuando una sociedad está preparada para que sus miembros puedan vivir de manera humana, ¿no? Pero ¿cómo se manifiesta esta cultura de paz? Bueno, se manifiesta como un conjunto de cosas. Nosotros podemos ver cuánta cultura de paz o no hay en un país cuando observamos, por ejemplo, las identidades que hay en ese país, o sea, cómo se piensan las personas, las actitudes que hay hacia ciertas personas, cómo se trata a las minorías, por ejemplo, qué valores hay en ese país, si hay valores más militaristas, si hay valores más racistas, más aporofóbicos. Recuerden, ¿no?, que la aporofobia es esta tendencia digamos, luchar y este odio, por así decirlo, aunque no me gusta mucho la palabra odio en este contexto del que estoy hablando, porque creo que no es exacta, digámoslo así, es el rechazo hacia las personas pobres, ¿no? Es decir, una serie de actitudes que podemos ver en culturas violentas y que en una cultura de paz vemos otro tipo de actitudes, por ejemplo, perdonen, valores como la compasión, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, o sea, la empatía, la capacidad de comprender la historia de vida de los demás, ¿no? Hay creencias y hay modelos institucionales también más pacíficos, ¿no? La cultura de paz implica un atributo, pero también implica una manifestación en formas de vida, pero también en modelos de sociedad. Una sociedad que tiene, por ejemplo, un observatorio
para la violencia, una sociedad que tiene, por ejemplo, lugares consagrados para la paz, una sociedad que tiene equidad para las personas que viven en ella, una sociedad que tiene salud garantizada para todos, una sociedad que tiene una justicia que no es corrupta, etcétera. Es una sociedad que tiene más cultura de paz, por supuesto, ¿no? ¿Y esto qué permite? Bueno, la cultura de paz, ¿por qué nos interesaría? Bueno, nos interesa porque permite que las personas puedan convivir, y no solamente con las demás personas, sino también con el planeta, ¿no? Y aquí, nota al pie, ustedes saben que estamos viviendo una crisis eh, humanitaria en muchos sentidos, porque muchas personas se están quedando sin alimento en el mundo. Estamos viendo también una crisis de agua, no solamente porque cada vez hay menos agua potable, sino porque también cada vez hay más inundaciones en muchos lugares del mundo. Si mal no recuerdo, un tercio de Palestina está ahora bajo el agua. Pero también porque estamos en un contexto de calentamiento global, ¿no? Y ese calentamiento global está haciendo que sea muy difícil para muchas personas del mundo poder, un saludo a todos los que están en Instagram, un saludo para ellos y para quienes están en Facebook también. Y decía ahora que estamos ante una crisis también ecológica, y esta crisis ecológica es producto del accionar humano. En realidad, esta crisis ecológica no es un castigo, ¿no? Que viene del más allá. Es en realidad producto, es una respuesta que GEA, o sea, que el planeta está dándonos con base en la manera de vivir que tenemos. Es decir, una forma de vida violenta contra el planeta que ha hecho que ahora tengamos que vivir unas circunstancias muy, muy complejas, ¿no? Y esto tiene que ver, y esto es un motivo de debate en muchísimas ciencias, ¿no? Pero sobre todo en los estudios para la paz, con la acumulación indiscriminada de recursos por parte de ciertas personas o países en detrimento, ¿no? De los recursos que otros países tienen que tener, ¿no? Entonces, como ves, lo que estamos diciendo, en pocas palabras, es que vivimos en un mundo en el cual la cultura de paz es muy importante, y más aún, de esta cultura de paz depende, depende que nosotros podamos continuar viviendo en este mundo de manera humana o humanizada, si se quiere. Esto es un problema, entonces, urgente. Esto no es una reflexión, digamos, mm, solo personal, es una reflexión global que está ocurriendo en el mundo. Cada vez es más importante, ¿no? Empezar a pensar en la cultura de paz, y como comentaba al inicio de la sesión, esta es la razón por la cual cada vez más los conocimientos sobre paz se van profesionalizando, ¿no? Y cada vez hay más especialistas en construcción de paz, porque cada vez se hace más necesario trabajar, y porque cada vez tenemos más datos, ¿no? Pero esta cultura de paz está opuesta a la cultura de la violencia, ¿no? Y me interesa muchísimo que podamos reflexionar juntos sobre ello, ¿vale? Sobre ello, sobre cultura de paz y violencia. Yo voy a ir explicando un poco qué es cultura de violencia. Me interesa mucho que podamos comprender esto, qué es la cultura de la violencia. Y te invito también a poder reflexionar sobre tu propia vida, ¿no? Como ser humano, y hasta dónde tú encuentras esto en tu propia vida, en tu propio contexto de trabajo, en la sociedad, porque al final yo hablaré de qué estrategias podemos realizar como profesionales para cambiar estos elementos, ¿no? Pero por ahora te invito a pensar un poco en tu propio contexto. Y fíjate qué importante, ¿no? La cultura de violencia, que es la cultura en la cual lamentablemente muchos de nosotros y nosotras hemos sido educados, ¿cierto? Y esta educación, en esta cultura de la violencia, la hemos recibido en casa, en parte, también en la escuela, también desde los medios de comunicación, los mass media, como se dicen ahora, y también desde la sociedad que nos ha nutrido, ¿no? Dice Bayon, que un psicoanalista clásico, que cuando nosotros nacemos,
nos desarrollamos como feto en los primeros 9 meses de gestación en una matriz, ¿no?, lógica, la matriz biológica de mamá. Pero cuando nacemos, entramos a otra matriz, haciendo referencia a que cuando nacemos comenzamos a alimentarnos desde otro lugar, y esa matriz, él la llama matriz de identidad. Esta matriz de identidad es la sociedad. O sea que cuando nacemos, en realidad, volvemos a entrar en un proyecto gestacional que está vertebrado por la sociedad en la que vivimos, ¿no es cierto? Es quien nos va a proveer de todas las herramientas cognitivas, mentales, emocionales, para relacionarnos con el mundo, ¿vale? Pues bueno, esta matriz de identidad, o sea, la sociedad, es una sociedad que bien podríamos denominar una sociedad más o menos violenta. Pero ¿por qué se caracteriza permítanme, estoy buscando para conectar mi teléfono en este momento y que no se descargue. Pero, como decía recién, ¿cómo podemos comprender esta cultura de la violencia? ¿De qué manera la podemos entender o la podemos al menos comprender intelectualmente, ¿no? Bueno, un elemento que nos sirve para comprender la cultura de la violencia es que la cultura de violencia se caracteriza porque en ella el poder es un atributo de la violencia o la fuerza. Desde la cultura de la violencia, entonces, la fuerza está ligada siempre a la violencia y el poder está ligado a la fuerza. Es decir, que no existe una idea de poder que no sea a través del ejercicio de la violencia. Y por eso muchas veces cuando consideramos a alguien poderoso, cuando decimos poder, hacemos con la mano así en gesto de una especie de golpe, ¿no? Esto lo tenemos tan interiorizado que es inmediato, ¿no? La cultura de paz, en cambio, considera que el poder es, en realidad, o puede ser no violento. ¿Qué significa esto? Que el poder no es solamente, no está solamente vinculado a la fuerza, o al menos no a la violencia, sino que también, por ejemplo, poder resistir a la propia violencia es una forma de poder. Poder organizarnos con las demás personas es una forma de poder. Poder cultivar la compasión, aun y cuando no he sido educado o educada para ser compasivo, es una forma de fuerza. Y es una forma de fuerza mucho más madura y mucho más prosocial que, obviamente, la violencia. Entonces, como vemos, desde la cultura de paz, consideramos que la fuerza muchas veces consiste en dejar de ejercer la agresividad y siempre en dejar de ejercer la violencia, ¿no? Y esto es lo que yo llamo en clases o bueno, en las charlas o conferencias en las que he participado, como la fuerza suave de la paz, ¿no? Es esta fuerza que se parece a la fuerza de la gota a gota, ¿no? O es esta fuerza que se parece a la fuerza de mamá o de papá cuando nos cuidan, ¿no? Y nos brindan amor. Es una enorme fuerza. Es una forma distinta de concebir la fuerza, ¿no? Entonces, cambiar la cultura de la violencia implica poder pasar de esta idea de que la violencia, perdón, de que el poder es igual a la violencia, ¿no? Y de esta idea de que el poder se representa en un hombre todopoderoso, empezar a entender que no hay no hay persona más poderosa que quien puede frenar y cambiar su educación en pos de un mundo más pacífico. Es que este es el verdadero poder, ¿no? Entonces, fíjense cómo en realidad estamos hablando de un nuevo paradigma de poder aquí, ¿no? El poder suave, ¿no? El poder suave, que en realidad es un poder fuerte, pero suave, ¿no? Un poder no violento, ¿no? En segundo lugar, desde la cultura de la violencia, en un conflicto la única salida es vencer al enemigo, ¿no? Desde la cultura de la violencia siempre hay un enemigo y además este enemigo siempre hay que vencerlo, no hay más, ¿no? Y así vivimos generalmente. Vivimos con esta idea de que nos vamos enfrentando a diferentes enemigos y que debemos vencerlos. Desde la cultura de paz, en realidad,
entendemos que no se trata tanto no se trata de vencer al enemigo, sino que se trata sobre todo de entender al adversario o adversaria, y sobre todo poder cultivar la tolerancia y la solidaridad. Es un cambio de paradigma enorme, ¿no? Dice Luther King, voy a intentar comprender a mis adversarios todo lo que pueda. Puede que no esté de acuerdo con ellos, pero me comprometo a entenderlos. Me comprometo a entenderlos. Esto es un paradigma totalmente diferente, ¿no es cierto? El paradigma. Entonces, en una cultura de paz, la construimos cuando podemos pasar de entender el conflicto como algo que implica vencer a otro, a entender el conflicto como una oportunidad creativa de cambio, algo que nos puede permitir comprendernos entre nosotros. Cuando yo puedo ver y comprender el conflicto de esta manera, cuando puedo ver el conflicto desde este prisma, como una oportunidad, como una forma de comprender al otro y al otro como alguien que puede enseñarme algo sobre mí y sobre mi función y mi manera de vivir, hay un cambio cualitativo en esto, ¿no? Y por supuesto son cosas que podemos empezar a enseñar a las personas en las escuelas y con las que podemos trabajar. O sea, esto es lo que luego se convertirá en lo que llamamos nosotros educación para la paz, ¿no? La educación para la paz no es más que la posibilidad de llevar esto a plano pedagógico, ¿no? Para crear condiciones nuevas de vida, ¿no? Volviendo a la cultura de la violencia afirma que la autoridad es vertical, ¿no? Siempre hay uno arriba o una arriba y uno abajo, ¿no? Es una idea piramidal de autoridad. Alguien tiene que estar arriba y alguien tiene que estar abajo. En realidad, desde la visión de la cultura de paz, el poder o la autoridad no es de arriba abajo, es de abajo arriba, en realidad. Y esto es muy interesante. Esto es un planteamiento también dentro de la no violencia. ¿Por qué el gobernante o la gobernanta tiene poder? Porque el pueblo le ha dado ese poder. Y lo sigue teniendo porque el pueblo se lo sigue dando. Entonces, en realidad, la autoridad no está arriba, sino que está abajo. Claro, quien tiene poder elabora un discurso y se atribuye el poder y se atribuye la capacidad de resolver los problemas, cuando en realidad no está resolviendo ningún problema en sí. Su función es recopilar la inquietud social para poder luego resolver problemas, ¿no? Entonces, fíjense cómo la idea de autoridad tan vertical que tiene la cultura de la violencia da lugar, por ejemplo, a la idea de que alguien tiene que mandar y que alguien tiene que hacer obedecer, y da lugar, por ejemplo, al nacionalismo o al militarismo, ¿no? A esta idea de que es necesario, ¿no? Que alguien mande sobre otros. En realidad, desde la cultura de paz entendemos que quien manda, manda porque quienes están abajo ceden ese poder y que quien tiene el verdadero poder son las personas, ¿no? Esta idea de democracia participativa es muy importante y no es ninguna entelequia, ¿no? Las personas que han sido muy socializadas en esta idea piramidal de poder, a veces les resulta raro cuando uno dice esto porque dicen, no puede ser, es imposible, siempre alguien manda, ¿no? Bueno, a veces se confunde esto con el liderazgo. A veces alguien lidera, pero en realidad, desde esta idea, el liderazgo no significa la aportación del poder absoluto, ¿no? Es simplemente ejecutar una función. El poder está en las personas, ¿no? Y cuando las personas, reitero, retiran el poder, la autoridad cambia. Y eso es muy importante, es un paradigma distinto, ¿no? Cuando podemos pasar a esta idea más piramidal y dejar de idealizar y de romantizar el poder vertical y empezar a trabajar en la horizontalidad del poder, sociedades más democráticas son sociedades más pacíficas, desde luego, empezamos a trabajar en la cultura de paz aquí también, ¿no? Y esto lo podemos ver en la educación, cuando enseñamos a niños y niñas a poder decidir qué hacer con ciertos problemas, cuando les podemos enseñar a dialogar, a resolver conflictos, y les dejamos de enseñar a competir entre ellos, estamos educándonos en la cultura de paz. La enorme competencia con la que vivimos hoy por hoy tiene que ver justamente con esa idea vertical de autoridad. Y la sufrimos en nuestros propios cuerpos, desde luego, ¿no? Con el estrés, con la angustia, pero sobre todo en la alienación, en la división y en la no relación con otros, con otras personas que forman parte de nuestro contexto de vida, ¿no? Piénsenlo.
4. La información, además, dentro de la cultura de la violencia, es una idea de que solo tienen algunos información. Solo algunos tienen información clasificada, importante, que no es para toda la sociedad. Y así debe ser. Sin embargo, esto ha dado lugar a muchísimos problemas de autoritarismo, ¿no? El autoritarismo se basa en gran medida en la concentración y en el ocultar información, ¿no? En el solo proveer de cierta información a ciertas élites de poder. Desde la cultura de paz, cuando podemos empezar a hacer que la información circule libremente y sea para todos, estamos transformando la sociedad. Estamos convirtiendo la sociedad en una sociedad más pacífica. Entonces, en la medida en que la información puede circular más libremente y llegar a más personas, las personas tienen poder. Saber es poder. Y en esta época del mundo, más todavía. Saber es poder. Información es poder. Entonces, mientras menos circula el poder en la información, más autoritaria es una sociedad. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en muchos países, en la persecución a periodistas en el asesinato a personas que trabajan en los medios de comunicación, ¿no? ¿Por qué se mata a las personas que están en los medios de comunicación en muchos países? Bueno, porque en realidad esto es una muestra de violencia directa que corresponde a una profunda violencia cultural, a la idea de que la información no debe circular y que la información debe quedar silenciada, ¿no? Entonces, pasamos a una cultura más de paz cada vez que la información circula y se vuelve más democrática, ¿no? Y por último, bueno, por penúltimo, perdón, una de las características de la cultura de violencia, ya que muchos ya lo estaban pensando, es obviamente el dominio masculino y la cultura de la guerra, ¿no? ¿Recuerdas las películas de tu infancia? ¿No? Este hombre que ganaba y obviamente ganaba a través del ejercicio de la fuerza y este ejercicio de la fuerza es solo una película, pero lamentablemente lo vemos como correlato en la vida cotidiana, ¿no? O sea, vemos que esto sigue estando y lo vemos muy claro, por ejemplo, en la guerra Ucrania-Rusia, ¿no? En el tipo de personalidades que surgen y que aparecen en los nuevos autoritarismos en muchos países, ¿no? Del mundo. Entonces, este dominio masculino que a nivel público sea de esta manera, a nivel privado, a nivel de la violencia de género, se manifiesta en una forma tremendamente cruda, ¿no? El dominio masculino y la cultura de guerra se manifiesta en la posesión de la mujer como un bien, se manifiesta, por ejemplo, en el reparto inequitativo de bienes, como en general los hombres tienen más bienes que las mujeres, en el acceso a los puestos de trabajo que implican decisiones, siempre hay más hombres, vayas al país que vayas, y eso también es algo que podemos ver transversalmente, vayas al país que vayas, vas a ver que esto se repite, ¿no? Entonces, cuando podemos empezar a distribuir el poder entre géneros, cuando nos damos cuenta de que sin importar el género, las personas pueden tener poder, decisión, agencia, decidir cosas, hacer cosas, tener una voz, estamos transitando hacia una cultura de paz. Y por último, la cultura de violencia se caracteriza por la explotación. Esto es una característica fundamental de la cultura de la violencia, el explotar al otro. Se considera que la única forma de vivir en el mundo y de poder progresar es explotando ya sea la tierra, ya sea otros seres humanos o a uno mismo, ¿no? Es decir, en la autoexplotación que ahora está tan en boga, ¿no? En realidad, desde esta cultura de la violencia y de la guerra, de la autoexplotación, a la explotación a la tierra o a los demás seres humanos, surge el colonialismo, ¿no? La idea colonial de esta idea de aplastar al otro desde mi propia forma de vida. Y esto tiene que ver, por supuesto, con la idea de que hay culturas mejores que otras, ¿no? De que hay culturas, países que tienen una cultura mejor que otra, ¿no? Lo cual es profundamente colonial, ¿no? También desde de esto proviene la esclavitud, ¿no? El uso de otros para bienes propios y la explotación económica. Todas formas más o menos crueles, más o menos descabelladas y obviamente violentas de explotación. Y cuando podemos disminuir estas dinámicas de explotación
y ir hacia prácticas de cooperación y de crecimiento sustentable, cuando podemos disminuir la explotación de la tierra a través de prácticas ecologistas o de respeto al contexto, cuando podemos disminuir la dominación de los migrantes, ¿no? A través de la dignificación de sus circunstancias de vida, muy importante, cuando podemos eliminar los discursos de odio ante las minorías de género, discapacitados, migrantes, etcétera, podemos empezar a notar que transitamos hacia una cultura de paz. Y esto es muy, muy importante, ¿no? La paz es más que la ausencia de guerra o violencia. La paz es la presencia de condiciones de equidad, justicia y bienestar humano, ¿vale? Entonces, quiero en este seminario hablar y retomar algunas cuestiones que tienen que ver con cómo podemos sembrar o establecer estrategias para sembrar una cultura de paz, ¿no? Y voy a hablar de tres contextos. El contexto, bueno, cuatro contextos. El contexto de las estrategias a nivel macro, digamos, qué se puede hacer a nivel macro, también a nivel familiar, perdón, disculpen, a nivel cultural, a nivel local, y también voy a hablar de lo que se puede hacer a nivel de educación y también, por supuesto, a nivel profesional, ¿no? Y primero, una de las pautas que recomienda UNESCO en 8 estrategias del programa de acción para una cultura de paz, un programa que tiene ya muchos años, tiene más de, va para tener casi 30 años, si mal no recuerdo, el programa. Es un programa que se caracteriza por 8 estrategias fundamentales. La primera es sembrar una cultura de paz desde la educación, o sea, la educación para la paz. Cuando incluimos estas reflexiones dentro de la educación, estamos contribuyendo a la cultura de paz. No nos olvidemos que esta matriz de identidad en la que vivimos tiene un aspecto de sí, que es la educación formal, en la cual aprendemos cómo es el mundo. Lo que sabemos del mundo lo sabemos gracias a la educación, ¿no? También de la promoción del desarrollo económico y social sostenible, es decir, la promoción del desarrollo es importantísimo, pero también un desarrollo que no violente los recursos naturales y humanos ni a las personas, ¿no? También el respeto a los derechos humanos, el respeto, por supuesto, a los derechos humanos es fundamental en cualquier estrategia de paz. También asegurar la igualdad entre hombres y mujeres es otra estrategia que implica que no por ser hombre o no por ser mujer tengamos menos o más poder en una sociedad. 5, fomentar la participación democrática. Mientras más participan las personas de los procesos importantes en su sociedad, más democrática y más pacífica es una sociedad. Avanzar en el entendimiento, la tolerancia y la sociedad. Vivimos una crisis de entendimiento y tolerancia hoy por hoy en la sociedad que podemos ver en los discursos de odio, pero sobre todo la podemos ver en lo poco que se confrontan los discursos de odio, ¿no? Esto lo puedes ver tú claramente en las redes sociales. Cuando vemos discursos de odio nos damos cuenta de que hay una poca tolerancia, poca solidaridad y poco entendimiento del otro, ¿no? Y estos discursos de odio son la cristalización de una cultura violenta de fondo, ¿no? Entonces, es importantísimo cultivar la capacidad de entendimiento, tolerancia y solidaridad. Hay muchos experimentos en este sentido y muchas cosas que se han hecho. Por ejemplo, la participación de personas de diferentes culturas en dinámicas diferentes a su propia cultura ha sido fundamental para que muchos jóvenes hayan entendido cómo vive el otro. También el poder mostrar a poblaciones vulnerables y darles voz o hacer notar su voz, mejor dicho, porque ya la tienen a otras sociedades es muy importante, etcétera, ¿no? Y por último, promover la paz y la seguridad nacional. Es importante que los estados se encarguen de mediar en los conflictos y que tengan una actitud realmente de búsqueda de paz, más que de búsqueda del propio beneficio. Tú sabes que muchas guerras y conflictos son un caldo de cultivo de muchísimos beneficios económicos para muchos países, ¿no? Entonces, esto a nivel macro, ¿no? Y es algo que es importante tener en claro cuando trabajamos en cualquier institución, eh, este plan de cultura de paz, porque nos puede servir como columna vertebral para establecer estrategias. Tú puedes hacer estrategias de trabajo en los lugares donde trabajas, si trabajas en una escuela, en una ONG, o trabajas, por ejemplo, en una comunidad. A través de este plan de UNESCO puedes hacer
puedes establecer estrategias por cada uno de estos pilares. Y te invito, este seminario generalmente lo grabamos, cuando veas la grabación del seminario, te invito a hacer un ejercicio que es elaborar una estrategia por cada uno de estos pilares para tu comunidad o para tu organización o para tu escuela. Verás cómo surgen muchas ideas muy interesantes. Te invito a hacer esto. Otro lugar donde podemos cultivar la cultura de paz es en nuestra vida cotidiana, ¿no? Sabemos que el mejor lugar para trabajar es donde estamos. Y entonces, algo que te invito a hacer conmigo ahora es a pensar junto conmigo algunas preguntas para reflexionar sobre tu propio papel en la cultura de paz dentro de tu vida cotidiana. Entonces, un lugar donde podemos trabajar la cultura de paz es la familia. La familia es un espacio donde aprendemos, los chicos amados, queridos, a los chicos que se les enseña tolerancia, equidad y demás, son chicos que en un futuro tienen muchas probabilidades de ser personas así. Por esto, te invito a pensar qué prácticas o narrativas de paz hay en nuestras familias. ¿Cuáles son las prácticas que tú identificas en tu familia como prácticas de paz? Prácticas que tienen que ver con lo que hemos hablado con anterioridad, ¿no? Con el reparto equitativo del poder, con el cultivo de la tolerancia, con el respeto a la naturaleza, con una idea más horizontal de poder. ¿Qué prácticas de paz hay en tus familias? En segundo lugar, la paz se manifiesta en la ritualidad que tenemos dentro de las sociedades. Y por esto es muy importante que identifiquemos espacios de paz en nuestras sociedades, lugares donde se cultiva la paz o donde notamos que la gente relaciona estos lugares con la paz. Mucho de lo que se ha hecho en muchísimos lugares del mundo ha sido declarar lugares como lugares de paz, precisamente por esta necesidad de tener espacios para la paz, ¿no? Y muchos, digamos, espacios de estos son espacios neutrales, ¿no? Espacios donde se decide poner un alto el fuego. A mí me ha tocado estar trabajando en ciertos lugares de Latinoamérica que han sido espacios neutrales de paz, de alto el fuego, que tenían banderas blancas en momentos de guerra, y eran espacios donde no importa cuál era tu color político, podías estar ahí desde la no confrontación bélica, ¿no? Pero no hace falta estar en lugares así. Uno puede encontrar estos espacios de paz en sus propios países y lugares de vida, ¿no? Entonces, te invito a pensar, ¿son los rituales de los que participas en general referencias a una cultura de paz? Los rituales de los que participas tú, ¿tienen elementos de una cultura de paz? O tal vez identificas más de elementos de una cultura de violencia. Por ejemplo, ¿qué elementos? ¿Hay una referencia en tu ritualidad, en la ritualidad de tu país, por ejemplo, al perdón, a la tolerancia, a la compasión, al entendimiento, a la empatía, a la horizontalidad? Te invito a pensar en las últimas noticias de circunstancias sociales que han sido famosas en tu país, marchas, caminatas, los días que están marcados en el calendario. ¿Estos días hacen referencia al perdón, a la tolerancia, a la compasión, al entendimiento, a la empatía o a la horizontalidad? ¿O hacen referencia a otras cosas? O sea, te invito a ubicar cuál es la ritualidad que te rodea. Y podemos empezar a crear rituales de paz también dentro de nuestras comunidades, como los círculos de paz, que son formas también de trabajar con la paz. Y también, por ejemplo, podemos empezar a mm, ocupar el espacio y pintar simbología de paz, establecer, por ejemplo, actividades de paz en los colegios, en las comunidades. O sea, así vamos poco a poco creando una ritualidad y apropiándonos del espacio, convirtiendo los espacios en espacios de paz. Esto es una forma tremendamente importante, ¿no?, de cultivar la paz, muy importante. En tercer lugar, los intercambios y la sociedad civil. Los intercambios son fenomenales para el cultivo de la paz porque nos permiten comprender al otro y nos permiten recibir y dar cosas. Y además es una excelente vacuna contra la peste del nacionalismo, que es algo que, por supuesto, afecta muchísimo a la violencia y la violencia sobre las minorías. Entonces, ¿estás conviviendo con la diversidad? Esa es otra pregunta que te invito a hacerte. ¿Estamos conviviendo suficientemente con la diversidad, con personas distintas a nosotros? Pueden ser migrantes, personas de otro género, personas de otra edad, etcétera.
En cuarto lugar, el juego de la imaginación. Es importante entender el juego como algo más que solo diversión. El juego también es algo que nos educa para la vida. Y pudiéramos decir acá, dime cómo juegas o en qué juegas y te diré cómo piensas. Dime cuáles son los juegos de tu sociedad y te diré cómo son las personas de tu sociedad. Por esto es que cuando podemos preguntarnos si contamos con actividades lúdicas para niños, adultos, que permitan socializar prácticas de paz, o sea, actividades lúdicas en las que aprendamos la paz, actividades o juegos que nos permitan ponernos en el lugar del otro, juegos que nos permitan cultivar el entendimiento, la compasión, la tolerancia, entonces también podemos entender hasta dónde necesitamos modificar el juego, la manera en la que jugamos, ¿no? El juego es una excelente forma en las escuelas de aprender la paz, ¿no? Y por último, santuarios y zonas de paz. Identificamos espacios de paz en nuestra sociedad, por ejemplo, lugares en donde se cultiva la paz. Hay muchos espacios, por ejemplo, donde obviamente se dona comida a quien lo necesita, que son espacios de paz, pero también hay espacios de diálogo en muchas sociedades donde se puede hablar abiertamente, espacios donde nos podemos expresar ¿m? Sin miedo a las represalias, espacios donde podemos aprender la paz, etc. ¿Identificas espacios así en tu sociedad? Segunda estrategia, entonces. Primero, a nivel macro, como dijimos, en las 8 estrategias de ONU, que te invito a elaborar una estrategia, cuando veas el seminario en la segunda vez, la repetición grabada, que te enviaremos, una estrategia que te sirva para el lugar donde trabajas. En segundo lugar, esta reflexión que te invito a hacer sobre preguntas de tu propia vida cotidiana. En tercer lugar, estrategias a nivel educativo. ¿Qué estrategias encontramos a nivel educativo para cultivar la paz? Bueno, primero, cultivar la paz interior. Es importante, entonces, enseñar a las personas a que la paz también es interior, ¿no? O sea, que la paz no es solamente un asunto político, sino que es un asunto también que tiene que ver con cómo manejamos nuestras emociones. Y en la medida en que podemos conocernos mejor, expresarnos mejor, entender mejor a los demás también, podemos estar más prestos para la paz, ¿no? También esto nos permite desmantelar la cultura de guerra. Es muy importante que pongamos en jaque a la guerra y a las ideas que soportan la guerra en los lugares donde trabajamos con la gente, ¿no? Que hagamos a las personas en la educación pensar en por qué la guerra no es necesaria, ¿no? En tercer lugar, vivir con justicia y compasión, poder cultivar la capacidad de socializar la justicia y ponernos en el lugar del otro, poder vibrar y sentir con el dolor del otro, ¿no? Construir respeto, reconciliación y solidaridad. Aún no lo es, lamentablemente, pero piensa cómo sería este mundo si en las escuelas, en todas las escuelas del mundo, pudiéramos incluir una cátedra para enseñar a los chicos a resolver pacíficamente conflictos, ¿no? Y esto es muy importante. Son estrategias a nivel educativo que podemos implementar en las escuelas, ¿no? Promover los derechos humanos y las responsabilidades, también es muy importante enseñar derechos humanos. Y por último, vivir en armonía con la tierra. Es importante integrar la tierra en nuestras vidas. Gran parte del abuso hacia la tierra tiene que ver con una relación de excesivo materialismo y funcionalismo hacia el planeta, ¿no? Cuando comenzamos a convivir con la tierra y comenzamos a entender que somos parte de la tierra, comenzamos también a cambiar la relación con ello. Y esto nos permite también cultivar la paz interior, ¿no? Es decir, poder estar en la naturaleza nos permite también estar más eh, pacíficamente con nosotros mismos, y es un círculo virtuoso, ¿no? Este programa que propone TO es un programa que tú puedes tomar para empezar a trabajar en tu escuela como una currícula de trabajo, ¿no? De aquí pueden surgir actividades para cultivar la paz interior, por ejemplo, para cultivar maneras de desmantelar la guerra, cómo podemos hacer que las personas en la escuela puedan vivir con más justicia o reflexionar sobre la justicia y la compasión, ¿no? Y recuerda, esto es un círculo virtuoso. Y por último, quiero cerrar hablando un poquito de cosas que te quiero recomendar a ti como profesional. Tres cosas que a mí me han servido, pero creo que a muchos profesionales, colegas míos, también les han servido y que tienen que ver con cosas que podemos hacer los profesionales para cultivar nuestra propia capacidad para servir a una cultura de paz, ¿no? Y la primera de ellas
Y mucho de esta tarea será, como te digo, probablemente al volver a ver el seminario y poder empezar a elaborar tu propio plan de trabajo, porque esto es a lo que te invito en este seminario, a elaborar tu propio plan de trabajo. Seminarios Open School son seminarios abiertos a cualquier profesional y son para que puedas utilizarlo y lo puedas aplicar en tu contexto profesional. Entonces, 3 habilidades que te invito a cultivar son, primero, vincularte con agentes y participar en redes de construcción de paz a nivel micro, meso y macro. Primero, conocer qué personas trabajan por la paz cerca de ti, pero también qué personas trabajan a nivel nacional e internacional por la paz. Conectarte con ellos, ¿sí? La gente que trabaja por la paz suele estar presta a la colaboración, así que contáctate con ellos. Si quieres contactarte con nosotros también, que somos una escuela de paz, puedes hacerlo también y lo haremos con mucho gusto, ¿vale? A quienes están ahora conectados en las redes sociales, son bienvenidos. Conectarte te va a permitir también tener esta capacidad de aprender más, como es el caso del seminario, por ejemplo, ¿no? En segundo lugar, una recomendación ya a nivel profesional para construir un perfil profesional, una expertise en el trabajo con la paz, es aplicar protocolos de intervención profesional basados en una cultura de paz y derechos humanos en tu propio trabajo. Es importante que averigües cuáles son las buenas prácticas que a nivel laboral tú tienes que seguir, por ejemplo, como médico, como psicóloga, como profesora, como abogado, abogada, como persona que trabaja en una comunidad y que rigen el trabajo para hacerlo más pacífico, ¿no? Entonces, si no están, es importante crearlos. Y es una excelente invitación también. ¿Por qué no creamos esos protocolos en nuestras áreas de trabajo? Eso es una buena forma de empezar a trabajar por la paz. Te invito a crear esos protocolos en tus espacios de trabajo, si no existen. Primero, a conocer cuáles son, ¿no? Y segundo, a cultivarlos y crearlos. Y en tercer lugar, profesionalizar la capacidad para la construcción de paz. Hoy por hoy vivimos en un mundo en el cual es muy importante tener una expertise profesional para trabajar con estas dinámicas tan complejas. Hay muchísima información y nosotros lo sabemos porque estamos, como te digo, en la diplomatura en construcción de paz, que ya va por la 6ª edición, hemos estado trabajando años, porque hacemos esta diplomatura una vez al año, con personas de todo el mundo que construyen un proyecto de paz. Es importante profesionalizar esta capacidad para que podamos coordinar los proyectos de paz que hacemos en las comunidades y que no se queden solamente en una buena intención, que podamos también ejecutarlos y medirlos también, y que podamos hacerlos con estrategias y técnicas para estos. Súper, súper importante. Vivimos en un mundo en el cual cada vez es más urgente tener profesionales de la paz. Lamentablemente, tenemos un gran andamiaje de reproducción de la violencia. Y una excelente forma de cambiar las cosas es crear un andamiaje de trabajo por la paz, y no lo vamos a hacer si no profesionalizamos a las personas en esto, si no les enseñamos cómo trabajar por la paz, ¿no? Si no pasamos de la intención al acto concreto, ¿vale? Eh, Muchísimas gracias por participar del seminario Open School. Es un placer siempre estar con todos vosotros y vosotras, y te invito a continuar semana a semana mirando el seminario en línea Open School. Gracias por estar, gracias por ser parte. Y quiero hablar también porque sé que muchos de vosotras y vosotros estáis aquí por ello, de la próxima formación de la Diplomatura en Construcción de Paz. La Diplomatura en Construcción de Paz es un espacio de formación para profesionales que deseen conocer más sobre la construcción de paz y convertirse en peace builders, en constructores de paz. Trabajamos durante 12 sesiones con profesionales de los que en verdad estamos súper orgullosos y contentos, que son personas que además están trabajando hoy por hoy en proyectos de construcción de paz en diferentes áreas, en no violencia, en derechos humanos, en la investigación por la paz, en feminismos, en construcción de proyectos de paz, en paradigmas nuevos de paz, etcétera, ¿no? Nuestro grupo de profesores en la diplomatura de paz, la verdad que es algo que nos hace sentir muy orgullosos, porque además tenemos una visión caleidoscópica, profesores de Estados Unidos, México, España, Argentina, Austria, Colombia, etcétera, ¿no? Es una excelente oportunidad de formación, en donde además tenemos altos estándares de calidad, trabajamos con bibliografía actualizada y de una
una fuerte intención de aplicarlo en los programas de trabajo, y la diplomatura termina con la construcción de un proyecto de intervención en construcción de paz, de manera que tú vas a poder terminar la diplomatura y llevarte una muestra muy clara que te permita seguir trabajando en esto y hacer cambios sociales concretos y laborales concretos a partir de la diplomatura, ¿no? Porque es también un semillero de proyectos. Y te encontrarás aquí con materiales, audios, videos, para guiarte en todo el proceso de manera tremendamente segura. El cupo es limitado, así que te invito, si estás interesado en desarrollar un perfil de constructor o constructora de paz, a aprovechar esta oportunidad. Empieza el 8 de octubre y estás más que bienvenido si cumples con los requisitos de admisión de la diplomatura. Así que vamos a estar muy contentos de verte dentro de la diplomatura en construcción de paz que inicia el 8 de octubre. Y si estás interesado en continuar en contacto con nosotros, bienvenido a la comunidad. Aquí tienes nuestro correo y el número telefónico. Te invito a contactarte con nosotros. Aquí lo tenemos también abajo. Puedes contactarte con nosotros al 34642153699. Si estás fuera de España, por favor, envíanos un WhatsApp. Si estás dentro de España, nos encantará hablar contigo en horario de comercio. Y nos puedes enviar siempre un mail a info@estudios-medioestudiosparalapaz.org. Muchas gracias por estar aquí. La semana que viene tendremos...